Desde pequeños hemos aprendido a manejar de diferentes formas el dinero. Mi hermano y mi mamá sí empezaron como a fomentarme esta cultura del ahorro y de trabajar para las cosas. Y al relacionarnos con una pareja, estos métodos son difíciles de unificar. Y claro, Kate tenía otra dinámica en su cabeza, era ahorremos, yo era no nos estemos endeudadas. Desde entender cómo funciona el dinero para el otro, que llegó un día esta conversación nuevamente incómoda donde Titi me dice, es que creo que ese ahorro lo estamos metiendo prácticamente bajo el colchón. Hasta aprender cómo manejar en pareja los retos financieros. Y aunque nadie jamás, creo que nunca lo comentamos con él, pues sí pasamos por momentos de mucha crisis. ¿No es el manejo del dinero y la economía un factor determinante en una relación? Y es verdad que cuando la escasez entra por la puerta, el amor sale por la ventana. La tela de hoy es, nos estábamos gastando todo lo que teníamos. Economía en pareja. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a otro martes más. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz de estar hoy por aquí. Estamos en uno de los episodios finales de esta segunda temporada. Es verdad, estamos en la recta final de esta segunda temporada y me siento retada. Sí, creo que ha sido una temporada con... como que más bien mi sensación es satisfacción un poco. Tal vez sí reto, pero me alegra haber llegado hasta acá. Se están cocinando sorpresas, eso me tiene muy feliz. Creo que quiero que Tela para Contar dure mucho tiempo, pero por el momento siento que este pequeño paso que dimos, lo que aprendimos en esta segunda temporada, me lo llevo con mucha satisfacción, aunque estamos dando por terminado esto y todavía falta. Sí, creo que es igual retador. Siempre que uno está empezando un proyecto, pues tiene mucha expectativa, pero cuando va terminándolo siempre queda el como, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde vamos? Ajá. Este espacio nos ha hecho crecer tanto que a veces incomodarte duele, y ese es el tema. Sí. No el tema de hoy, el tema de general del podcast, porque el tema de hoy es otro muy diferente. Totalmente. Sí, entonces, bueno, ustedes ya saben de qué se trata esto. No leemos más bla, bla, bla a esta situación. Presentémonos. Mi nombre es Kate. Mi nombre es Lady. Y aquí hay mucha tela para contar. Chun, 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 chun. Se acordó. Ya me acordé. Bueno, vamos a hablar de un tema bien particular, siento yo. Un tema del que casi no se habla porque siento que a la gente no le gusta hablar de dinero. Les parece que es algo muy íntimo. Creo que la gente prefiere hablar de sexualidad que de dinero. Total, aparte porque el dinero siempre puede suponer problemillas, ¿no? Un riesgo, sí, un poquito. Pero aquí no vamos a hablar de cifras, aquí no vamos a hablar de números, aquí vamos a hablar de... Bueno, hago una salvedad aparte y es, esto no es un manual, esto no es un paso a paso, esto no es una guía, un tutorial, no, esto es... Aquí les vamos a contar cómo hemos llegado a superar 5 años sin matarnos en el intento. Claro, aparte porque pues dos mujeres como Kate y yo que tenemos muchísimas diferencias a nivel de cómo pensamos en la vida, pues ha sido bastante retador cómo manejar nuestras finanzas. O sea, de inicio siento que a pesar de todo lo hemos hecho bien, pero siempre ha traído sus retos. Es un reto gigante y cuando montábamos el episodio pensábamos en esta frase, ¿no? Que es cuando el amor sale, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Exacto. Y es un poco como, creo que aunque parece chiste, es como este balance entre el amor es importante, pero del amor no se vive. Ese también es otro, sí, ¿no? ese es otro. El amor no te da de comer, el amor no te alimenta, el amor no te sostiene. Entonces, siempre en las relaciones de pareja, aunque haya mucho amor, va ligado también el dinero. Claro, sí creo que es bien diferente cuando uno es novio, que pues vive con sus papás, tiene una economía independiente o pues vive solo, a cuando uno se va a vivir en pareja que necesariamente pues o siento que el hogar se vuelve como parte
de la empresa y tenemos que hacer que funcione, que no se vaya a quiebra, porque hay una realidad y es eso, o sea, yo sí considero que pues de amor uno no vive y esa es una realidad. Eso es muy cierto. Obviamente, más allá de el amor, de amor uno no vive, es también este punto donde, pues, ¿qué pasa? O sea, todo lo que abarca la economía en pareja, ¿no? Finalmente es como creo que muchas veces lo hemos hablado, acuerdos. Acuerdos, diálogos, conversaciones muy incómodas porque el dinero, la conversación económica en pareja creo que es una conversación bastante incómoda, es una de esas primeras conversaciones Sí. incómodas que uno tiene que tener, que uno preferiría no hacerlo, el cuánto ganas tú, cómo vamos a aportar, bla, bla, bla. Perdón. Cómo vamos a aportar, pero siento que antes de entrar a la dinámica de lo que creo yo éramos o lo que empezó a surgir en nosotras a nivel económico, yéndonos ya a vivir juntas, podemos empezar como planteándonos cómo veíamos nosotras las finanzas o la economía personal. O sea, digamos, tú antes de conocerme, incluso cuando empezamos el noviazgo, ¿cómo manejabas tú el dinero? Tu dinero propio. Bueno, yo siento que yo siempre he tenido como miedo con el dinero. Es algo que es siempre he tenido una relación difícil con el dinero justamente porque desde niña, pues mi familia vivió en condiciones económicas muy difíciles. Uh-huh. Entonces mi relación con el dinero no era esa relación amable que de pronto he logrado empezar a construir ahora de grande, sino, por ejemplo, de niña siento que lo veía menos. Cuando yo era niña mi papá me enseñó a trabajar muy joven, entonces cada vez que me daba dinero yo quería comprar cosas para mi mamá, para mis hermanas, pero obviamente empecé a crecer y a darme cuenta que el obtener dinero igual era obtener responsabilidades. Siempre quise aportar y ayudarle a mis papás, entonces del dinero que me pagaron siempre aporté. Pero hay algo bien importante, es que nunca pensé en ahorrar mucho, ¿sabes? Y si ahorraba, creo que nunca tenía como un fin específico, que fue algo que es algo que yo sí siento que es malo, y es que a uno no le enseñan mucho educación financiera y es algo difícil. Entonces creo que más bien de joven, cuando ya empecé a trabajar como en una empresa y tal, pues era más fácil para mí aportar en la casa, guardar un dinero en otra parte y ya está. O sea, siempre tener algo de dinero. Algo que sí siempre hice fue dividir el dinero. O sea, coger como estos 500.000 son de transporte, esto es para lo de la ayuda de la casa y estas otras cosas pues es dinero que me queda, pero nunca le daba un destino a ese dinero. Y siempre me relacioné desde el miedo. Siempre me dio miedo quedarme sin dinero. Ok. ¿Cómo fue para ti? Creo que a mí también desde chiquita, aunque no tuve que trabajar, o sea, digamos, no, como tú dices, mi papá me llevó a trabajar, me enseñó desde chiquita, no, creo que sí tuve la fortuna de que mi papá era el que aportaba económicamente a mi casa. Entonces, siento que él siempre, y una vez hablando, yo como a los 16, 17, eso es otro tema, pero bien a colación, me acuerdo que yo quería como ya empezar a trabajar y yo le dije que por favor me firmara para que yo pudiera trabajar siendo menor de edad, y me puse a buscar trabajo. Yo estaba así como desesperada, como quiero trabajar, y él me miró y me dijo, ¿por qué tienes tanto afán? Y me acuerdo que su conversación fue, yo toda mi vida trabajé muy duro, me tocó trabajar desde muy chiquito para que ustedes no tuvieran que trabajar, pues estudia, o sea, no es ahorita tu prioridad meterte a trabajar porque No es tu ni momento. siquiera, ni siquiera me había graduado del colegio. Entonces, esa conversación se me marcó mucho porque eso creó en mí una conciencia de, uno, valorar todo lo que mi papá hizo por mí, porque él me dio educación, me dio pues todo, a mí gracias a Dios nunca me faltó nada. Pero también a entender cómo, claro, él marcó una pauta de cuando yo sea grande quiero ser así. O sea, quiero trabajar muy duro para conseguir mis cosas y poder también sacar a mi familia adelante, independientemente si hubiese o no hijos. Pero lo que sí pasaba cuando chiquita es que mi hermano y mi mamá sí empezaron como a fomentarme esta cultura del ahorro y de trabajar para las cosas, pero eran cosas muy sencillas. Mi hermano me decía, límpiame el polvo de la habitación y yo le pago 5,000 pesos. Sí, O tiéndame la cama y yo le pago tanto. Entonces así empecé a ganar como dinero con tareas pequeñas que le hacía a mi hermano. O cuando cumplía años y me daban plata y no sé qué, mamá siempre era como ahorre, 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 ahorre. Ella siempre era como ahorre, ahorre, ahorre.
Entonces yo siempre ahorraba mi plata, ya me la tenía y ya después si yo quería algo, ella me decía como, pues saque su plata y cómpreselo, ¿sí? Entonces yo Ok. me acuerdo cuando me compré mi primer pantalón yo sola o así, de mis ahorros, ¿sí? Entonces eso fue muy importante porque marcó una pauta cuando yo ya empecé a entrar a la vida laboral. Entonces recuerdo cuando ya empecé a ganar mi propio dinero que incluso dije, pues yo no quiero que mi papá me siga pagando la carrera, o sea, quiero ser yo quien me pague la carrera. Em, y recuerdo entonces tener que empezar ya a organizar mi dinero y siempre fui muy organizada. Ok. Entonces yo tenía mi cuadro de Excel y recuerdo que ponía como cuota de la universidad, transporte, aportes a mi casa, pues yo también le ayudaba a mi papá, aportes para el mercado, entonces, y lo que me sobraba siempre, yo no era como, porque claro, no tenemos esta cultura financiera donde desde chiquito nos enseñan como tú tienes que ahorrar tanto, pero no es solo ahorrar, sino lo ahorras y lo inviertes porque entonces el dinero se devalúa, si ya lo aprendes es cuando ya estás grande, estás en otro mood y ya te ves que quieres sacar proyectos y piensas, ¿y ahora qué hago? Porque yo no tengo dinero ahorrado, lo poco que tengo se está devaluando, bla, bla, bla. Entonces, ya entré a trabajar, entonces, claro, em, les estaba diciendo, yo ahorro, yo me sobraba un dinero, es la cosa, y una parte la ahorraba y la otra parte lo dejaba como free para mí. Ok. O sea, era como si me quiero comprar que una arepa, que si me quiero comprar un jugo, una gaseosa, si quiero irme a tomar con mis amigos, si quiero ir a bailar, si quiero salir a comer, si quiero, pues ya después con el tiempo incluso que empecé a tener mis relaciones, pues ya si quiero salir con mis parejas, hacer tal cosa, bla, bla, bla. Siempre fui muy organizada con el dinero, incluso hasta con las deudas. Ok. Yo recuerdo que para comprar mi celular, pues yo no tenía la plata de contado, o para irme a un viaje, de pronto a veces no tenía la plata de contado, entonces yo pedía plata prestada, pero yo era súper organizada con mi cuadro y yo decía, esta deuda la tengo que pagar a tantos meses, entonces tengo que sacar tanto mensual y era súper responsable con eso. Entonces, desde ahí mi relación con el dinero empezó a ser lo que yo creo que es hoy en día, Ok. como ese conjunto entre soy estricta entre lo que debo pagar, entre mis deudas y que debo ahorrar. Lo que, claro, estaba es que en esa época no teníamos esa cultura de ahorro debe ser igual a inversión Ok. o está asociado con inversión más que tener dinero ahí guardado. Porque hubo una época, incluso eso fue muy bueno, recuerdo, creo que tú más o menos te acuerdas, llegó pandemia Así, y yo sí. tenía muchísimo dinero ahorrado, pues muchísimo para lo que Así, yo para en hacía. ese momento. Pero ese dinero ahorrado sostuvo a mi familia en pandemia. Claro. Entonces, pero pues claro, si en ese momento se fue ese dinero, pero si lo miro en perspectiva, digo, de pronto si yo hubiera tenido un poco más esa cultura de inversión, en vez de haber tenido tantos meses acumulado dinero, lo hubiera invertido e incluso en pandemia hubiera tenido mucho más dinero del que llegué a tener. Pero básicamente, para no entrar en detalles de finanzas y clase, porque esto no es de eso, esa fue como mi relación con el dinero, más o menos para cuando estábamos conociéndonos. Sí, yo sí siento que yo, algo que es bien importante anotar ahí es que yo le temía muchísimo a las deudas. O sea, en un tiempo en mi familia, mis papás estuvieron muy, muy endeudados y mi mamá pues salió de todas sus deudas. Y yo dije, parce, bueno, a este punto de que en algunos momentos nos enviaban como a fiar, a pedir fiado, parce, que era horrible. O sea, Mm, eso era de las cosas más difíciles que yo he hecho. Yo decía, yo cuando crezca, yo no voy a tener que hacer eso. Y ahora que me recuerdas, mi primer celular, mi hermana me ayudó a sacarlo justamente como por un plan de Claro o algo así, que es un operador un móvil. operador móvil en Colombia. Y ese fue como mi primera adquisición en deuda. Y yo me Ajá. acuerdo que Sagrado también pagaba esa deuda. Pero Sagrado es Sagrado. Y justo la terminé de pagar. Y ese día que terminé de pagar el celular, me robaron el celular. Fue demasiado Esa es una triste. triste historia. En serio, fue demasiado triste. Pero al menos ya lo habías pagado, ¿no? Sí, por lo menos ya lo había pagado. O sea, pero mi relación con las deudas sí era muy mala. O sea, yo creo que tengo una visión de no endeudarme porque odio las deudas. Creo que para mí era diferente también porque todo, siento que todo va también desde el ejemplo un poco, ¿no? Entonces, en mi casa, mi mamá, lo poco que ella ganaba, porque ella también trabajaba, pero ella trabajaba como independiente y no, pues, digamos que no era parte del sustento de la casa, pero ella su dinero que se ganaba, pues también súper ahorrativa, ella tenía sus ahorros, su dinero, em,
y también siento que mi otro ejemplo económico también es mucho mi hermano. Ok. Entonces, siento que, yo no sé, ahorita lo estaba pensando porque creo que tengo esa relación de ahí, pero no sé si era así. Les voy a dar contexto. Creo yo, o sea, desde lo que yo vi a mi hermano comprar sus cosas y no sé por qué, no me pregunten por qué, porque yo era chiquita, pero yo tengo ese concepto de mi hermano no tenía problema en endeudarse y él pagaba. Ok. Entonces él compró su moto y en mi cabeza era como él la compró a crédito, pero él muy sagradamente la pagó. Él con crédito, pero compró su televisor, su computadora, o sea, como que yo tenía este concepto de él se endeudó para conseguir sus cosas, pero las pagó y él es como mi otro ejemplo de lo que es administrar bien el dinero. Ok. Pero les digo que no sé si es así porque no sé si era así. O sea, ese es el concepto que yo tengo, pero hoy en día que voy allá, pregunto y digo, no sé si mi hermano sacó eso a crédito en algún momento de su vida. O sea, yo era muy ¿Tú lo niña como... suponías? Creo que sí, porque, o yo no sé si de pronto lo escuchaba, Ok. como que mi hermano le decía a mamá, como, no, yo compré esto a crédito. No sé, no tengo recuerdo de una conversación así. Tengo esta idea de mi hermano lo pagaba a crédito y lo pagaba. Lo sacaba a crédito y lo pagaba. Pero aún hoy en día creo que le voy a preguntar Ok. porque no sé si realmente lo sacaba a crédito y dice que no, yo lo pagaba contado. No. Pero creo que desde ahí, entonces me relaciono bien con las deudas, no tengo problema, no me cuestan tanto, pero sí, obviamente me endeudo en la medida en la que considero yo que puedo pagar. Siento que Ok. cuando ya es algo extremadamente grande me cuesta un poco más. Yo de niña tuve una ejemplo de finanzas bien difícil, pues ya les cuento que mi familia estuvo como con momentos difíciles, pero mi mamá se independiza y ella empieza a manejar su propio dinero y a pagar un montón de deudas que teníamos familiarmente y parce, a mí la visión de eso, de, de economía que mi mamá me dejó fue algo muy positivo Ujú. porque ella fue quien me enseñó que las deudas se pagan. Creo que de mi mamá aprendí esa independencia, ese sistema de ahorro cauteloso que no fue tan bien estructurado y que quizá ella no lo entendió siempre al 100%, pero lo manejó muy bien. Mi mamá fue la primera persona que después de muchos, muchos años ahorró de su trabajo y nunca olvidaré esta anécdota que justo hace poco la hablaba con mi hermana y es, yo nunca voy a olvidar la primera vez que mi mamá me dijo, una Navidad vamos a ir a comprar una ropa para diciembre, que es algo que para mí fue tan significativo. Me acuerdo perfecto que fuimos al madrugón como a las 5 de la mañana, el madrugón era en el centro, 5 y eso estaba repleto, pero los pantalones más pues baratos, pero mi mamá nos compró a todas una pinta del fruto de su trabajo. Y Qué de ella bueno. Me dan ganas de llorar. de ella aprendí cómo pues hay otra forma que no son las deudas, que no es ir a pedir fiado, que no es... Hay otra forma y es Mejoró, ahorrar cambió tu relación con con el el dinero. dinero. Sí, de niña siento que era desde otro punto, de pronto desde un punto más desmedido de pues igual me gano y me gasto, que era eso. Y de grande creo que mi mamá fue un factor determinante en eso. Ella de tener nosotros una economía muy difícil porque mi papá es un hombre que ha trabajado mucho, es muy bueno en lo que hace, pero le cuesta un poco más administrar, no No tiene tiene tanta cultura. inteligencia Ajá. financiera y mi mamá entra a trabajar y nosotros estamos muy endeudados y creo que eso es lo que la lleva a ponerse a trabajar, el que estemos tan llevados del carajo y mi mamá entra a trabajar y la vida nos cambia. Y su método de visualización de la vida es algo que a mí, de la visualización económica es algo a mí que a mí me rompe como todos esos paradigmas de así se maneja el dinero. Bueno, creo que todo este contexto en general, porque creo que básicamente es eso, es como para entrar a contarles ahora sí cómo manejamos nosotras la economía en pareja. Y creo que el contexto era necesario porque eh, creo que a medida que vayamos hablando también van a ir entendiendo por qué pasaban o sucedían muchas cosas. Creo que vamos a dividir nuestra vida económica en dos, Colombia versus Canadá, Total. porque van a darse cuenta que son dos circunstancias diferentes, dos escenarios completamente diferentes, pero no significa, o sea, creo que la experiencia de lo que pasó en Colombia la traemos acá y nos ha servido, porque creo que este sistema financiero que tenemos en pareja
lo hemos construido de a poquitos, como desde tu concepto del dinero y mi concepto del dinero. Creo que cuando fuimos a vivir juntas, yo no me acuerdo, ahora que lo pienso, nosotras no tuvimos esta conversación previa. O yo no recuerdo yo siento que nos sí. hayamos sentado como, bueno, ¿y tú cuánto ganas? Yo cuánto gano y de qué vamos a vivir. Creo que un poco sí, pues creo que a pesar de que no fue tan así, yo creo que tú sabías más o menos yo cuánto ganaba y yo sabía cuánto ganabas y era como, pues yo creo que sí, yo creo que sí la Que damos, sí nos da. sí nos da, pero obvio es diferente cuando ya tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿y qué es todo lo que tenemos que pagar? ¿Y qué es todo lo que tú debes? ¿Y qué es todo lo que yo debo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a dividir? Sí, siento que de inicio igual pues me acuerdo mucho que para irnos a vivir juntas igual teníamos que pagar la renta, entonces fue como yo pongo esto y tú pones esto y luego resolvemos, igual nos toca comprar mercado y comprar cosas y creo que en esa primera intervención económica pues no hubo esa conversación seria de bueno, ya esto no es del primer mes, esto es de aquí para allá porque tenemos que resolver cómo vamos a pagar. Justo para darles un poco de contexto, cuando nos fuimos a vivir juntas, Kate quería cama nueva a pesar de que cada una tenía su cama. Esa es una gran Entonces, historia. Creo que eso parte un poco de cómo veíamos el dinero incluso en ese Totalmente. momento. Yo me acuerdo que yo le dije a Titi, pues era como con qué cama nos mudamos. Creo que habíamos pensado incluso irnos con la tuya, Sí, que sí, estaba sí. ahí cerca. Y yo dije, pues la mía se la dejó a mi hermana, no iba al caso. Pero yo le dije a Titi como, yo quiero juego de habitación nuevo. O sea, esto es cama matrimonial. Yo dije, sí, quiero que nos movemos con un juego de cama nueva. Y ella como, no, pero acá tenemos, ahorita no es necesario, no tenemos... Y yo terca, testaruda, yo ida en contra de mi voluntad, encontré el juego de cama que quería, le dije, esto es lo que quiero, vale tanto. Y ella me dijo, pero ¿cómo vamos a pagar esto? No tenemos el dinero. Y yo, pues pidámoslo prestado. Y esta mujer, ¿cómo se te ocurre? No, que vamos a pedir prestado dinero para eso, eso es muy caro, ¿cómo lo vamos a pagar? Esa fue nuestra primera conversación incómoda económica porque me acuerdo que yo me senté contigo y te dije, ven, te explico cómo lo vamos a pagar. Algo bien importante ahí era que yo decía, pues, estamos empezando, ¿no? Y yo decía, pues, empezando no es tan necesario. Ahorremos, que fue lo primero que le Sí, planteé, ahorremos y lo ahorremos. compramos luego. Y Kate, pero Y no, yo, es que pero yo ¿por quiero qué? llegar a mí. O sea, un tema más bien, yo siento que siempre lo hemos dicho como emoción de ese lado de ella y un poco más racionalización de mi lado y es, eso junto funciona, porque está siempre ese lado donde Ahora, nos pone a pensar, pero es el lado donde yo digo, si ella no toma la decisión, quizás yo jamás la tomo. no, y ahora funciona porque ya han pasado varios años, ya nos conocemos un poco más, pero no, al principio era una locura porque ella súper racional y radical desde su punto de no nos endeudemos, no es necesario, o una relación bien diferente con el dinero y yo desde la emoción lo quiero ya, lo necesito ya, o sea, es ya para allá. Y al principio eso costó mucho, costó mucho encontrar esa balanza entre lo que yo quería en el momento y lo que podíamos también pagar, ¿no? Pero creo que fue una decisión. Me encanta mi juego, me encanta, no lo tengo ya, pero me encantaba mi juego de alcoba, me encantó cuando llegó, porque, spoiler, obviamente lo compramos. Gané. No, creo que se lo supe vender. Le hice un plan estratégico, yo, mira, lo vamos a pagar en tanto tiempo, y ella como... Entonces habló con mi suegra y me dijo, ¿cómo es que queremos ver si nos puedes prestar este dinero? ¿Qué sentiste? Yo creo que Yo creo que partía de la base, primero les voy a decir esto, uno enamorado hace muchas estupideces. Mentira. ¿Qué tal? Pero es cierto, o sea, yo creo que a pesar de todo, igual, Kate y yo nos fuimos a vivir muy, muy, muy rápido, juntas. Entonces, yo no quería que ese fuera nuestro primer conflicto, o sea, de verdad, en pareja. Ella es que sé escoger mis batallas y esa no iba a ser la primera. Exacto. Y mi mamá, algo que fue muy lindo y es algo que siempre mi mamá tenía, es que siempre ha confiado mucho en mí. A nivel financiero me considera una persona inteligente, lo cual amo mucho de ella, su confianza. Y yo le dije y ella sin duda me dijo, yo te presto el dinero, no pasa nada. O sea,
Y fue como, bueno, pues ya tengo el respaldo ya de Jesucristo que nos ayude. Pero lo pagamos en 2 meses. Sí, pero de inicio fue una sensación como de miedo, de mucho miedo. Y dijo, pues, parce, ¿con quién me metí? No, sí, bueno, eso. Y nos tocó tomar ciertas decisiones en ese momento. Fue como, ¿qué vamos a priorizar? Entonces yo obviamente quería cama nueva, pero no podíamos comprar todo nuevo. Entonces esa mudanza fue un poco entre lo que tú tienes y lo que yo tengo. Totalmente. Pero ninguna de las dos tenía nevera, ninguna de las dos tenía lavadora, ninguna de las dos tenía televisor, ninguna. Entonces fue como comprar esas cosas y eso, pues no sé qué tanto pueda confiar esto, pero esas cosas fueron de segunda. Sí, y eso nos tocó en Marketplace buscar neveras, lavadoras usadas y pónganos a buscar como lo más barato para podernos mudar y tener, me acuerdo, nuestra primera nevera, nuestra primera lavadora, nuestro televisor. Sí, y algo que fue muy lindo, o sea, que genuinamente me pareció muy lindo, pues, y esto es algo que siempre agradecer, es como que el apoyo igual en tribu que tuvimos. Me acuerdo mi papá estar buscándonos nuestra lavadora y mi mamá, pues, me acuerdo, esto nunca lo voy a olvidar, yo creo que si lo escucha mi hermana menor lo va a recordar, pero ellos nos dieron el primer juego de vasos que tuvimos, que nos lo compraron y entonces era como unir todo eso sin tratar de afectar lo menos posible en nuestra economía porque habíamos entrado en una deuda de una cama, aparte servicios, arriendo, transportes y pues que ahí empezaba toda una vida en construcción y en empezar a hacer estos acuerdos que son bastante difíciles y creo que ahí empezó como esa travesía. Ahí partimos y bueno, creo que les vamos a hablar un poco cómo vemos nosotras o cómo la vivimos en ese momento, la situación económica en pareja. Cada una tenía su salario. Creo que recién nos fuimos a vivir juntas, ganábamos lo mismo. Yo ganaba más. Sí, tú ganabas un poco Yo ganaba más. Como ya les conté en el episodio de Burnout, la situación cambió cuando yo, de una manera muy responsable, decidí renunciar a mi trabajo. Pero para ese momento creo que para cuando yo renuncié ya ganábamos lo mismo. Sí. Ya ganábamos lo mismo. Yo dije, ya podemos vivir con el sueldo de ya me voy. Renuncié y ya después tú ganabas más y yo ganaba menos. Y eso duró así. Yo, obviamente, porque Titi en su labor en Colombia eran ventas, entonces ustedes saben que ella ganaba pues lo básico más sus comisiones, en cambio yo sí tenía mi sueldo, siempre era el mismo. Entonces eso hacía una diferencia porque obviamente Titi pues éramos millonarios con sus comisiones. A ver, realmente hay algo muy importante antes de que vayamos hacia allá, es que en esos primeros meses llegamos a todos los acuerdos de vamos a pagar todo entre las dos, lo que sea de la casa. Creo que nosotras teníamos que, o lo que yo más o menos sé en los modelos económicos de pareja es como está este concepto de está tu salario el mío, pagamos todo por mitad en la casa y ya está. Está esta idea de está tu salario el mío, tú ganas más que yo, entonces vamos a pagar proporcional a los salarios. Es decir, si tú ganas, no sé, tú pagas el 60% y yo pago el 40% de los gastos. O creo que fue el modelo que nosotras usamos, que por eso les decimos esto no es un tutorial ni una guía de lo que está bien. Nosotras lo que hicimos fue lo que hacíamos, juntábamos los dos salarios a una sola bolsa, pagábamos todo lo que se tenía que pagar, que era de las dos, y el dinero restante se dividía. Que, o sea, no sé quién decía eso. Por eso les decimos, esto no es un tutorial, ni un manual, ni lo que está correcto, pero a nosotras nos funcionaba en su momento. Aparte porque nos enseñó muchísimo de conciencia económica en ese momento de, pues, parce, igual no puedo 100% gastar un montón en tarjetas de crédito porque ella también lo está pagando, ¿me entiendes? Que era algo que siento que nosotras de alguna forma éramos más conscientes de eso y no era que no pudiéramos tener nuestras propias tarjetas de crédito, nuestras propias finanzas, no se trataba de eso, se trataba de así nos funcionaba. Creo que... O este tema, entonces tú pagas el arriendo y yo pago el mercado, los servicios. No,
Creo que en ese momento la decisión que nosotras tomamos y nos funcionó fue, vamos a meter, o sea, vamos a hacer de cuenta que esto es un solo morral, independientemente, obviamente, cada una tiene su trabajo, seguramente, no sé, se podría pensar que Titi, que de pronto un poco sí el trabajo de Titi era un poco más difícil, digámoslo así, pero siempre como que la decisión fue en conjunta y fue como metemos todo ahí y de ahí sacamos, pagamos arriendo, servicios, deudas, porque nos seguimos endeudando. O sea, creo que de ahí para allá partimos en un punto, aunque con muchos conflictos, con muchas conversaciones incómodas, de yo tener que decirle a Titi, pues en algún punto nos vamos a tener que endeudar porque es que no, ni siquiera tenemos una base de ahorro como para pegarnos de ahí a comprar cosas. Y si queríamos tener nuestra sala, si queríamos tener nuestro televisor, si queríamos tener algunas cosas e ir avanzando, pues nos tocaba de a poquitos irnos endeudando, que creo que la siguiente deuda importante fue la moto. Sí. Y era, entonces ya ahora eran otros los gastos, ¿no? Pero creo que siempre tratamos de que las cosas, priorizar las cosas de la casa, entonces arriendo, servicios, mercado, deudas, que tuviéramos entre las dos, ya, entonces ya cada una, deudas que tuviera cada una, porque creo que incluso eso lo pagábamos entre las dos. O sea, era como cuánto tienes tu tarjeta de crédito, tanto lo pagamos, la mía tanto lo pagamos, y lo restante, eh, pues era de cada una. Solo que en ese momento, creo que en esa temporada en Colombia la situación era diferente y casi no nos sobraba dinero, ¿no? Sí, creo que algo bien importante ahí era que, bueno, aún siento que teníamos un poco de esa inmadurez Sí. económica en pareja y la verdad es que hacíamos muchos gastos hormiga, entonces salíamos a comer muchísimo, era una realidad, o sea, nos dábamos garra. Eso sí éramos un poco inmaduras, en eso tienes razón. Obviamente yo no me arrepiento porque amé todo lo que me comí, todo lo que me disfruté, todo lo que me viajé, pero, pero pues claro, uno piensa y dice, pues de pronto pude haberme ahorrado esos 100.000, esos 50.000 pesos, pero, pero pues en eso éramos bastante inmaduras, ¿no? Era como que salíamos a veces más de lo que, o sea, no era como una salida a la semana, sino era como que casi día de por medio estábamos saliendo a comer por fuera, haciendo pedidos a la casa, porque aparte pedíamos muchísimo a domicilio, era como 12 de la noche y nosotras, sí, sí quiero una hamburguesa. Y justo ese modelo fue afectando silenciosamente nuestra economía a un punto de estrés de otros niveles que yo le decía a Kate, como no sé por qué estamos llegando a esto. Y aunque nadie jamás, creo que nunca lo comentamos con él, pues sí pasamos por momentos de mucha crisis, donde estábamos muy estresadas por dinero por esta situación. Me acuerdo muchísimo de algo que me parece muy gracioso que acabo de anotar porque quiero que se den cuenta la diferencia entre Kate y yo. Y era, un día nos fuimos para una tienda de cadena en Colombia que se llama Éxito. Y íbamos Sí, voy a caminando, contar lo mismo. íbamos caminando normal. Y Kate volteó hacia mirar y dijo, mira ese televisor, mira el precio, tenemos que comprarlo. Y yo, ¿qué? O sea, no tenemos el dinero, no tenemos, o sea, no hay forma, no lo vamos a comprar. Ese día salimos con televisor. O sea, Dios mío, yo le decía como, no mames, o sea, ¿qué carajos acabamos de hacer? Y como que nunca, y esto es algo de lo que sí me arrepiento, es nunca haber podido disfrutar completamente de esos momentos por ese miedo de, parce, no sé, o sea, yo tengo una muy, o tenía, creo Te que más costaba antes, mucho endeudarte. mucho. Y esto fue una conversación constante, incluso cuando hacíamos cuentas, para mí era un estrés, aún un poco, creo que aún es una cita a la que no quiero asistir. Mi lady financiera aún no está lista, pero ya un poco más, pero en ese momento era otro nivel. Que eso es algo que yo no sé si las parejas lo hagan habitualmente, no sé hasta qué punto, pero es un hábito que nosotras tenemos que nos ha funcionado y es, vean, mensualmente, no hay mes que nosotras no nos sentemos y hagamos nuestra revisión de cuentas mensual, y eso viene desde Colombia. O sea, mensualmente era como que nos pagaban y con el dolor del alma, el estrés, la tristeza, la frustración, porque habían meses que salíamos de esa cita como, ¿y qué vamos a hacer? Porque lo que a ti te dice, o sea, y no porque ganáramos muy mal,
ni tampoco porque no pudiéramos vivir con lo que ganábamos, sino porque éramos irresponsables. Lo que les digo, no me arrepiento, no por otra cosa que porque eso me hizo tener la conciencia financiera que tengo hoy y porque me lo disfruté, o sea, yo no voy a decir que no. Pero habían meses donde sí nos sentábamos y era como dándole vueltas a ese Excel por todos lados, buscando la manera de que nos cuadraran las cuentas como fuera. Meses en que tuvimos que quedar debiendo plata, digamos, a mi suegra o a alguien como, ay, danos una esperita otro mes, te prometo que el otro mes ya solucionamos. Y siempre pagábamos, siempre solucionábamos, siempre lo arreglábamos, gracias a Dios, nunca nos faltó nada. Pero habían meses donde nos veíamos como bien apretadas, pero a lo que iba era, vea, sagrado, apretadas, no apretadas, mensualmente siempre nos sentábamos a ver nuestras cuentas y a pagar sagradamente todo lo que teníamos que pagar. Y eso también nos hizo o nos ha hecho ser muy organizadas, y es que ahí está anotado todo, o sea, sagradamente todo lo que nosotras tenemos que pagar. O sea, imagínense la cosa más mínima, todo está anotado, o sea, todo lo que nosotras sabíamos que mensualmente teníamos que gastar o pagar, estaba siempre ahí anotado, o sea, era sagrado. Pero algo que siempre nos faltó fue ahorrar. Siento que eso fue algo que siempre nos faltó. Y creo que sobre todo en Colombia cuando quisimos hacerlo era no, o sea, o somos una pareja que puede salir y tomarse un día una comida afuera o ahorramos, y elegíamos siempre pues tener una vida, ¿no? O sea, igual había una realidad y es algo que creo que te cambia cuando tú llegas acá, y es esta realidad de pues también sí, fue un poco irresponsable. No era 100% que tuviéramos un mal salario, era que no sabíamos administrar completamente bien nuestro dinero. Con Kate, en esas conversaciones incómodas siempre la conversación era, no nos endeudemos tanto. Pero terminábamos la conversación y pedíamos algo de comer porque estábamos muy estresadas. El lema siempre en Colombia fue, no tenemos para ahorrar. Y yo, como les decía, yo siempre tenía mi ahorro, o sea, era sagrado, yo siempre tenía un dinero. Y obvio, empieza a ser un poquito difícil estas dinámicas también, porque el sueldo se nos estaba yendo entre los gastos normales de la casa y pagar las deudas de lo que habíamos comido, disfrutado, vivido el mes anterior. O sea, como que estábamos haciendo a la inversa. Primero disfrutábamos, luego pagábamos. Y claro, Kate tenía otra dinámica en su cabeza, era ahorremos, yo era no estemos endeudadas. O sea, no importa si no hay para el ahorro, pero sagrado que se pague. Sí. Y miren, nunca jamás, creo que nunca quedamos mal con renta, nunca nos faltó comida, gracias a Dios, nunca nos faltó transporte, gasolina, seguros, nada, absolutamente nada de eso. No, Nunca. Creo que si siempre nos veíamos ajustadas en algo era porque nos aterraba abrir la tarjeta de crédito. Era como, no mames. Esa era la deuda que no queríamos, o el lugar al que no queríamos entrar casi, porque sabíamos que siempre nos faltaba dinero. Sí, porque un mal manejo de nuestras tarjetas. Pero esa primera parte de nuestra historia económica nos hizo crear una pauta para lo que hoy creo que son nuestras finanzas, que ya vamos a esta segunda parte de cómo son nuestras finanzas acá en Canadá, que son más maduras, son más inteligentes, y obviamente las circunstancias han cambiado, ¿no? Aquí la dinámica es muy diferente porque aquí el sueldo es uno solo, ¿sí? Tenemos una empresa. Sí, tenemos nuestra empresa y el dinero que ingresa pues es un solo dinero que nos toca repartir para los gastos de la casa y pues para nosotras. Pero bueno, como para ponerles un poquito de contexto, para venirnos para acá obviamente tuvimos que adquirir ciertas deudas, que eso era un poco difícil. Y aquí también para adquirir algunas cosas también tuvimos que adquirir algunas deudas. Entonces siento que nuestros primeros meses acá fueron pagar deudas. Y nuestro mayor anhelo, ¿qué vas a decir? Perdón. No, dale. Porque sí, como nuestro proyecto era de aquí a tantos meses, tenemos que haber pagado lo que debíamos. Punto. Sí, y llegamos creo que con esa mentalidad que veníamos en Colombia, y esto una vez me senté a hablar con alguien y me dijo algo que estábamos recibiendo dinero y la mayoría de nuestro dinero se iba para Colombia a pagar las deudas.
y esa persona me dijo algo que en ese momento me hizo mucho sentido y fue, usted no va a poder estabilizarse nunca si solo manda el dinero a Colombia. Procure estabilizarse ahora y cuando pueda empiece a mandar el dinero en mayores cantidades. Y fue un gran consejo porque le dije a Kate como tiene todo el sentido. Necesitamos primero buscar esa estabilidad acá y ya luego pues, empezamos a pagar. Y nos tocó ser inteligentes y decir cuáles son nuestras deudas. Entonces, debemos tanto a tal tarjeta, hasta deudas del carro, hasta deudas de no sé qué, y priorizar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante era pagar las deudas acá, los que habíamos adquirido ya aquí en Canadá como tal. Entonces fue como en tanto tiempo vamos a pagar esta deuda. Y en un periodo que menos de un año, parte de nuestro trabajo era tener transporte, razón por la cual tuvimos que adquirir el carro, que en parte es un poco un lujo, pero también un poco una necesidad, sobre todo en esos países donde tú sí o sí te tienes que mover distancias muy largas. Entonces creo que esa fue nuestra deuda más grande cuando llegamos acá, y creo que no hubo nada más satisfactorio para mí que cuando 4 o 5 meses terminamos de pagar el carro y fue como, es que ya es mío. Y era como, wow. Y fue empezar a crear esa conciencia de tenemos que ser más responsables de eso, de las deudas que adquirimos, de cómo pagarlas de manera inteligente. Pero también empezamos a decir, ahora sí tenemos que empezar a ahorrar. O sea, ahora sí tenemos que cambiar este chip de no solo gastar, sino también un poco como entre priorizar cuáles eran nuestros objetivos acá. Pues ya no éramos las novias, digámoslo así, que estaban en Colombia y querían solo salir, disfrutar, comer, viajar, sino ya estábamos acá formando un hogar como tal y dijimos, pues ya nos tiene que cambiar también la mentalidad y madurar en ese sentido. Y algo bien importante ahí fue que nos sentamos y dijimos, esta es nuestra nueva vida y aquí queremos comernos el mundo, ¿qué vamos a hacer? Algo muy importante ahí es, cabe resaltar que a pesar de que nosotras tenemos un salario, pues entra un dinero completo a la empresa, se dividen los gastos y luego de pagar todas esas deudas, pues ese dinero sobraba, ¿no? Ese dinero que mandamos a todas las deudas sobraba. Y empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué? Claro, cuando ya pagamos las deudas, bueno, ahí hay que hacer un paréntesis y es, mientras se pagaron las deudas, pues aquí teníamos que igual hacer cosas. En ese periodo de tiempo también nos mudamos, en ese periodo de tiempo nos teníamos que igual instalar en un lugar, y creo que ahí va a colación uno de nuestros primeros episodios donde les contábamos como cuando nos mudamos, pues esto se veía supremamente vacío. Y fue muy paulatino, y que poco a poco fuimos amueblando este espacio y ya llevamos acá ya casi 2 años y aún faltan cositas muy mínimas. Ya lo que falta son detalles boas que uno quiere poner y hacer y demás, pero sí nos costó más o menos un año larguito, amueblar el apartamento como lo hubiésemos querido, comprar las cosas que hubiésemos querido, porque volvemos a lo mismo, no queríamos de totazo, porque acá todo se puede, al igual que en Colombia, tú acá todo lo puedes, y acá creo que es un poco más fácil, o sea, acá todo te lo venden, todo lo puedes conseguir, y claro, pues siempre igual estaba esta cosa de mira esta sala, mira este comedor, lo dan para pagar a crédito y es muy fácil, pero fue como ser muy inteligentes y decir, no, tenemos prioridades, entonces vamos a pagar deudas y con el tiempo vamos viendo cómo poco a poco vamos adquiriendo lo que necesitamos para la casa, y puedo decir que todo lo que está en esta casa fue pagado a contado. Sí, algo que nos enorgullece muchísimo, pero que a la vez trajo consigo muchísimos retos porque fue aprender de paciencia y de entender que hay otras prioridades y que si teníamos proyectos, pues teníamos que enfocarnos en esos proyectos. Y de inicio fue la conversación, creo que esta no fue una conversación 100% en la que nos sentamos y decidimos así tal cual como iba a funcionar el sistema económico acá, sino que empezamos a hablarlo y en esas conversaciones era como, oh, sí, tienes razón. Fue un poco esas conversaciones incómodas que hablábamos al principio, donde tuvimos que ceder un poco de la una y de la otra. Entonces, en Colombia, digamos, lo que hablábamos en la historia al principio, Titi, fue como, está bien, vamos a adquirir la cama, voy a confiar en ti, vamos a pagarla.
yo le cumplí, la cama se pagó en el tiempo que yo le dije, porque también es un poco eso, ¿no? La confianza también se iba construyendo desde ahí. Y ya cuando llegamos acá también fue un poco ya, yo también ceder un poco esa posición de, claro, yo me moría por tener sala, comedor, cocina, cocina no sala, comedor, televisor, todo, pero fue un poco sentarnos entre las dos y también ceder de mi parte y decir, pues está bien, esta vez vamos también a hacer las cosas un poco diferente. Y miren, uno llega acá a Canadá y uno realmente siente que uno se puede comer el mundo. El sistema en Canadá está hecho y creado para que tú te endeudas, Para que tú consumas. para que tú consumas, pero Todo. en un nivel de otro, o sea, en otras categorías. Y yo me acuerdo que acá yo lo primero que dije fue, wow, sería severo tener un carro nuevo, te lo damos con cero. O sea, llévatelo con cero. Pero pues claro, fue también sentarnos y decir cuáles son nuestros objetivos realmente. Y eso son conversaciones un poco incómodas también en pareja, ¿no? Y fue algo muy, muy sabio, pues pedimos ayuda. Muchas de las cosas con las que nos vinimos a vivir a este apartamento, pues nos las regalaron, que fue algo hermoso. La cama, pues sí la compramos, pero fue una cama muy barata. En ese momento, pues no teníamos mucho dinero porque realmente y genuinamente estábamos empezando, pero decíamos, no importa, podemos vivir con esto. Acá en Canadá fue un choque durísimo porque llegamos, en Colombia tú pagas la renta al mes o cuando te vas a pasar. Ya no recuerdo cómo es cuando uno se va a pasar, ¿verdad? Tú pagas el Tú mes pagas y un el mes depósito, creo y que un es depósito, como... sí, sí, sí. Acá tú pagas 2 meses apenas te vas a mudar a una casa. Entonces, no, cuando nosotras llegamos acá fue como, pagas el primero del último mes en el primer mes. Y eso fue como, Entonces, si eso era se nos difícil rayó las- conseguir un mes, pues conseguir 2 meses por adelantado y aparte deudas y mercado y carro y todo. Pero fue sentarnos a organizarnos y ahí va a lo que decía Titi, es pagamos lo que teníamos que pagar y ahora nos sobra todo ese dinero. Sí, ¿y ahora qué Entonces fue, hacemos? ¿y ahora qué hacemos con todo ese dinero? Creo que traíamos unos propósitos cada una muy personales de yo quisiera hacer esto y empezamos a decir, bueno, ¿qué es de las dos y qué es de cada una? Entonces, esto que es de las dos, tin, lo vamos a pagar, sale a la plata, pagamos, nos sobra tanto dinero, toma tu parte y toma la mía. Y empezamos a cada una de nuevo a tener dinero por separado. Entonces fue como, ya tengo mi dinero, entonces ya con esto, pues si se me da la gana de ir a comprarte algo, te lo puedo comprar y no necesito, ay, voy a ir a comprarte. O si quiero gastar algo a mi familia, o si me quiero ir a comer un helado, comprar un pantalón, lo que sea, ya lo podía hacer. Pero íbamos a repetir un poquito un patrón, ¿no? Entonces, creo que en algún momento nos tocó sentarnos entre las dos y decir, tan chévere que nos está sobrando dinero, ¿cuáles son nuestros propósitos como pareja, no? Y fue empezar a decir, ahora sí, vamos a ahorrar. Ahí creo que parte esa situación donde cambiamos todo nuestro concepto de economía y decimos, no sabemos en cómo lo vamos a invertir exactamente, pero tenemos ya que empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Pero luego empezamos a sacar dinero del ahorro. Y fue como, ¿por qué? No podemos sacar dinero del ahorro. Sí, o sea, como que O sea, ahorrábamos y sacábamos. Ajá. Y entonces dijimos como, no, tampoco funciona ese método. Vamos a ahorrar una parte y la otra parte la vamos a dividir en dos, que cada una tenga un poco de dinero para no estar afectando el ahorro, pero ese ahorro va a ser sagrado. Y ya después cambió. Ya, ya no teníamos deudas. Ya estaban cubiertos los gastos de nuestro apartamento. Estábamos ahorrando y ese ahorro tiene claramente un propósito. Pero fue como, ¿qué queremos hacer? Para que sepan, nació Distintas, nació este bello proyecto y fue como, pues ahí vamos a invertir parte de nuestro dinero. Y la dinámica cambió un poco también, ¿no? Entonces era ahorro, inversión, o sea, como que una parte la ahorramos, la otra parte la estamos invirtiendo en el proyecto. Y así poco a poco fuimos madurando con el concepto que teníamos del dinero y ahorita estamos en otro momento de la historia, ¿no? Ahorita ya maduramos un poquito más. Sí, ahora justamente y en este modelo, y es algo que abono mucho al ser Kate esa persona arriesgada y al quizá yo ser tan un poco conservadora, y es que ha funcionado siempre el equilibrio de decir, acá Kate
acá algo pasó, yo le digo siempre algo pasó cuando llegamos acá, porque yo aquí me di cuenta que puedo conseguir dinero si trabajo duro. Ujú. Y entonces mi miedo a endeudarme cambió. Intercambiaron los papeles. No se intercambiaron los papeles, pero Kate se volvió mucho más temerosa a la hora de invertir. Entonces, por ejemplo, algo que nos pasó mucho con el computador fue que de inicio yo le decía a Kate, pues comprémoslo. Hay que comprarlo. Y ella decía, pero es que es harto dinero. O sea, Lady, igual toca sacar de los ahorros. Y yo le decía, pero igual es una inversión. No lo veas así. Yo sentía que era porque, claro, ya teníamos el dinero ahorrado. Y siento que a ella le daba miedo perder todo lo que habíamos obtenido Sí. después de tanto tiempo de haberlo intentado. Siento que ese dinero, como les decía, tiene un propósito. O sea, nosotras venimos acá con propósitos claros. O sea, venimos acá a hacer una vida, obviamente, pero queremos tener proyectos de vida. O sea, ya tenemos una empresa marchando, ya está distintas. Y ese ahorro tiene otro proyecto. O sea, tiene otra idea que tenemos en función. Entonces yo decía, yo no quiero tocar ese dinero. Y ese dinero se volvió casi que yo realmente un poco estaba almacenando dinero. O sea, Literal. y entonces me costaban ciertas cosas, ya con el tiempo lo fui soltando hasta que llegó un día esta conversación nuevamente incómoda donde Titi me dice, es que creo que ese ahorro lo estamos metiendo prácticamente bajo el colchón. O sea, esa plata se está perdiendo. Aunque tú creas que sí la estamos ahorrando y sí se está guardando y estamos acumulando dinero, pues la estamos perdiendo. Y vuelvo, creo que en algún episodio se les ha comentado, yo estudié finanzas, yo sé esto, lo sé la teoría, la tengo clarísima, pero la práctica es a otro precio. Y aunque yo lo sé, yo decía, a ver, como que a mí nunca me han terminado de convencer las inversiones. O sea, no es un tema que me apasiona. Esto ya lo vamos a hablar. Pero con Titi empezamos a madurar también en ese aspecto y decir, y esto venía más, incluso un poco impulsado por Titi, fue como, es que tenemos que invertir el dinero porque no estamos haciendo nada. Entonces fue otra vez esta conversación incómoda de, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese dinero? Hay una realidad ahí y es que yo no lo entendía. Yo nunca, jamás en la vida nadie se había sentado, a pesar de que trabajé en un banco, a pesar de que pues he tenido finanzas desde mis 18 antes, jamás nadie se había sentado a decirme que era el interés compuesto, jamás nadie se había sentado a decirme cómo se podía invertir en la bolsa, cómo se podía invertir en acciones, en ETFs, nada de eso. Yo, para mí, cuando la primera vez que yo escuché eso y yo le digo a Kate, y Kate me explica y me dice, claro, amor, pues es que obviamente, o sea, ella sabía y yo, como, ok. Entonces me empiezo a investigar y digo, parce, ¿qué hicimos Titi, todo es este que usted tiempo? para que estudie, yo para que le patrocine una carrera. Literal, no, eso no es mérito mío, o sea, la carrera de No, Kate yo es la saqué mérito solita. completo. Sí, ya. O sea, tú se sientes que perdiste plata y tiempo y yo, Sí. sí. Y en esta conversación hemos estado los últimos meses y es en entender ya otro punto y es crecer financieramente, que si ustedes que nos están escuchando no se han puesto a pensar qué está pasando con su economía, es hora de que empiecen a buscar un poquito de educación financiera que siento, y yo le decía a Kate, Esa debe ser una materia del colegio, total, la y yo le verdad. decía a Kate, sin importar qué pase, yo voy a hacer algo para que no es, para tener la suficiente educación financiera para que si en el futuro yo tengo a mis hijos, a mis sobrinas, yo les pueda decir exactamente como, mi amor, ahorrar el dinero está muy bien ahorrar, muy bien tener una visión de quiero ahorrar para comprar, pero hay otra forma que te ayuda a generar que tus ingresos aumenten y siempre le dije, me acuerdo muchísimo porque ese día fue como, se los juro que yo sentí que yo había vivido toda mi vida con una venda en los ojos porque mi dinámica era otra, o sea, era no te endeudes, no, y si te sobra, pues ahorra el dinero y guárdalo, porque un día, pues, con la ayuda de Jesucristo te va a salir una oportunidad increíble y vas a tener dinero para invertir la plata. Parce, eso no pasa. Claro, cuando ya nos sentamos nosotras a tener esta conversación, porque el dinero no es solo mío,
porque obviamente sé de lo que Titi está hablando, porque obviamente sé que tiene razón. En algún momento nos tocó sentarnos y decir, y yo le decía a Titi, es que a mí este tema no me gusta, y siento que su respuesta fue, pues, es que igual, a ver, son finanzas aplicadas a tu vida personal, o sea, y es importante hacerlo, y tenemos que hacerlo, porque es que estamos hablando de nuestro dinero que se está devaluando, de que nuestros proyectos, los que no podemos hacer ya, pues esa plata se está perdiendo. Y, y divagando en eso, creo que ahorita estamos en un punto de madurez económica y financiera como pareja incluso diferente. Las negociaciones son otras, los acuerdos son otros. em, ya estamos en otro lado de la balanza. Claro que tenemos deudas, obviamente seguimos teniendo deudas, seguimos aprendiendo. Seguimos siendo irresponsables. Un poco sí, eso es una realidad, pero también ya desde otro punto, ¿no? Nuestra economía en este momento pues nos permite poder pagar ciertas cosas, mantener un estilo de vida, puedo decir bien, pero también nos permite ahorrar en nuestros proyectos, invertir en nuestros proyectos y a este punto pues incluso cada una tener la posibilidad de incluso tener su dinero. Porque bueno, hoy en día cada una tiene su respectivo dinero. Claro, todo parece perfecto, lo manejamos a la perfección y todo funciona de maravilla, pero no siempre ha sido así, no siempre funciona así. La cita mensual de cuenta sigue siendo un dolor de cabeza, pero ya estamos desde otro punto, ya estamos un poco más maduras en el tema, entendemos la economía diferente, las finanzas diferente, em, y eso hace que hoy tengamos un concepto diferente del dinero. Algo muy positivo siempre fue que Kate, ella siempre ha manejado su cuadro Excel, creo que no sé si lo hemos mencionado, pero ese es el cuadro que usamos, hemos Sí, usado mi cuadro para todo. Excel de pagos personales sigue siendo desde mis pagos personales hasta hoy nuestro cuadro Ella Excel se de toda la sentó vida. nos creó un sistema financiero o un sistema, yo le llamo un sistema a ese cuadro Excel o a ese manejo de las finanzas, porque ahí vemos absolutamente todo. Entonces, deudas importantes, amortización, Kate es súper organizada y algo que sus Sí, apliqué mi habilidades, carrera. sí, literalmente sus habilidades en eso nos ha permitido tener orden, porque yo siento que yo soy un poquito más dispersa y Kate cuando ve como que nos estamos saliendo de la línea, es como ya estamos en rojo o ya estamos yéndonos muy para allá, le dice, hay que tener cuidado y entonces hay como una reunión extra. Cuando ella me dice, vamos a hacer una reunión más en el mes, yo ya sé que las cosas están un poquito descontroladas. Y puede que no, pero ella siente ese como, necesito tener, Kate es un poco más del control de tener esas cosas como muy, me falta un centavo, voy a encontrar dónde está, es como... Soy contadora también. Sí. Entonces, no pueden haber faltantes ni sobrantes. O sea, me sobra plata y yo empiezo, ¿por qué me sobra plata? Yo no, pero ¿por qué me sobra plata, Jesús, que no pagué? Y en esa dinámica yo he aprendido mucho, siento que en la dinámica en la de no endeudarnos tanto, también Kate ha aprendido, pero yo también cedí. Yo era una persona que siento que antes de Kate no compraba muchas cosas para sí misma y eso ha cambiado en mi economía actual porque digo, también acá algo que siempre soñé, miren, es triste, esto va a sonar un poco triste, pero cuando yo vivía en Colombia, le decía a Kate, yo quiero irme para Canadá porque quiero poder comerme algo y no deberlo. Y parce, ustedes no se imaginan lo que fue la satisfacción para mí la primera vez que pasó esto que Kate les cuenta de, llegó ese punto donde pagamos todos y dijimos, ¿y ahora qué? Y nos dividimos el dinero. Y esa primera vez de sentarnos a comer algo sin, sin tener que sentir que íbamos a tener que coger la tarjeta de crédito al otro mes y pagar un montón de dinero. Fue maravilloso romper ese círculo de deudas en el que veníamos juntas, en el que las dos entramos irresponsablemente, pero algo de lo que sí estoy segura es que no lo hicimos intencionalmente, ambas estábamos aprendiendo cómo funcionar en pareja, cómo funcionar nuestras economías independientes ahora en pareja. Y vean, estamos 5 años después acá sentadas hablando de esto y les digo que aún hay muchas cosas que se flagelan en todo este proceso. Como Kate lo dice, ya no es un dolor de cabeza tan fuerte, pero de inicio yo terminaba con ataques de ansiedad de la cantidad de cosas que teníamos que pagar. Ahorita
me da un poco de miedo entrar a esa reunión mensual de finanzas que tenemos, pero ya entro más confiada de que Kate sabe y de que yo ya más o menos también sé más o menos, yo no soy una persona como de llevar 100% las cuentas, pero ya sé cuando algo está mal. Y justo algo que nos pasó el mes pasado fue que yo le dije a Kate, estoy muy preocupada, y estoy muy preocupada, pagamos algo que no teníamos presupuestado y yo entré un día y entré a ver mi tarjeta de crédito y yo le dije, no mames, estoy muy asustada, le dije, no, no, y no es porque no tenga el dinero, porque si hoy pasara algo, pues tengo el dinero para pagar las tarjetas de crédito. Porque ahí está el ahorro. Porque ahí está el ahorro y pues es de eso se trata, sí, pues si en algún momento lo necesitamos, pues lo vamos a tener que usar. Pero ese no es el objetivo y yo le decía a Kate, no sé qué vamos a hacer. Y nos sentamos y ella fue como, mira, esto está así, esto está así. Y esa parte de cerebrito que ella tiene en nuestras finanzas es algo muy importante, así como siento que es bien importante también a veces el estar ahí para decirle, ya en este punto ser yo la que le digo, pues amor, hay que invertirlo. O sea, nos guste o no, es una inversión y esto en algún momento va a salir. Y si no sale, pues igual lo invertimos y ya está. Oigan, ahorita se me vino una referencia a la cabeza y creo que es el ejemplo más cercano de lo que no quisiera que pasara hablando de lo que Titi decía. Y es que un poco nuestra economía a este punto estaba funcionando como la pareja de los viejitos de APA. Ajá. Metían y metían en alcancía y cuando lo necesitaban, ¡pum!, lo rompían. Y otra vez volvían a empezar. Siento que un poco esa no debe ser la dinámica, ¿no? Siento Total. que por eso me cuesta tanto tocar el dinero del ahorro, porque justamente no quiero que eso sea lo que pase. Es empezar a hacernos esas preguntas también en pareja, de decir, ¿de verdad vamos a hacer esto? ¿De verdad queremos sacrificar esto? Y es un poquito para que no pase un poco esa dinámica de, pues tengo que estar rompiendo el marranito. Tengo que estar rompiendo el marranito, sino más bien como ese dinero realmente es muy intocable. Entonces nosotras procuramos que nuestros gastos se mantengan estables. Así como uno tiene que ser inteligente para tomar decisiones financieras, también hemos considerado que también uno tiene que darse el espacio de poder tener dinero para el ocio. No todo puede ser inversión, 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 ahorro, pagos. No, también debe haber ese espacio para poder Creo tener que incluso economía en pareja. y esa es la conclusión de esto y es, como todo en pareja, hasta las finanzas son únicamente en pareja. O sea, eso es muy personal. Cada quien las vive. Creo que por eso les decía al principio, nosotras simplemente les vinimos a compartir un poco de cómo hemos sobrevivido estos 5 años, esta dinámica económica en pareja. Eh, mm, y darles como un poco estas herramientas, porque a veces siento que cuando uno empieza la vida en pareja empieza un poco perdido. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera? Y aunque nosotras no les estamos sacando la respuesta, creo que es un poco desde nuestra experiencia decirles, pues también es un tema de madurez en pareja, ¿no? Ojalá y todos tuviéramos una clase de economía y finanzas en el colegio para cuando llegáramos incluso a nuestra adultez como solteros, tener un concepto muy claro del dinero, pero en nuestra generación eso no pasa, no está pasando y creo que en las generaciones ahorita más jóvenes tampoco, pero pues la idea es ustedes infórmense a nivel individual y también a nivel de pareja cómo pueden cumplir sus propósitos, porque creo que finalmente como pareja pues todos tienen unos propósitos en conjunto y es cómo pueden trabajar en pro a esos objetivos, ¿no? A eso a lo que voy es para como para darle un cierre es entender que esto es un juego de equipo, que es economía en pareja, en par. O sea que uno no puede pasar por encima del otro porque gane más, sino que tienen que encontrar y para la base de todo esto, si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado ha sido parte de cada cambio que hemos hecho ha sido parte de una conversación incómoda. Es atreverse a decirle a tu pareja, pues a mí no me gusta, no estoy de acuerdo y que tu pareja esté abierto a recibir ese no estoy de acuerdo y a decir, pues tienes razón, vamos a cambiarlo o vamos a mejorarlo o vamos a ir en función de o vamos a mejorar en función de, porque es que, claro, es muy fácil para cada una decir, pues yo vengo con esto y mis papás me enseñaron así, acá no nos vamos a endeudar ni porque Diosito te ayude, a yo decir, bueno, pues veamos si tu método funciona.
porque si Ujú. tu método funciona, pues con ese método nos va a funcionar a las dos. Es dejar de pensar que uno, y esto es por esa razón que esto sea economía en pareja, es por esa razón que ya no es economía individual. Ujú. Es donde empiezo a probar tu método y el mío, A ver qué a ver qué nos funciona. funciona a ambas. Y cuando Ujú. encontramos el método, que aún estamos en descubrimiento, porque yo creo que esto es algo que nunca se termina de fusionar, y sí, pues maravilloso, pero Ojalá. siento que nosotras todavía no estamos en ese punto de descubrir, pero siento que para la economía uno tiene que madurar y tiene que aprender a tener esas conversaciones con la pareja y aprender a escuchar el no de la pareja, Ajá. el no me gusta tu idea, el no me gusta que queramos invertir en eso. A mí eso me parece una huevonada. ¿Cómo nos vamos a poner a invertir en eso? Es ahí a donde voy a... Permitan ser equipo para funcionar. O sea, si ustedes no son equipo, y esto sí siento que es una regla, esto sí siento que le funciona a todas las parejas, y es, quieren que algo funcione, tienen que trabajar en equipo. O si no, pues sepárense porque no funciona Es solo. como para cerrar, pues siento que hasta en eso somos supremamente transparentes Totalmente. y hace parte, siento yo, de una sana dinámica económica. Pero bueno, hablando de dinámica, Hablando de dinámica. vamos con la parte final. Esto es La última y nos vamos. ¡Woo! Ya, me voy a quedar con eso por siempre. Bueno, la dinámica creo que va a ser muy sencilla. Creamos como un ¿quién es más probable que? Entonces, cada una va a sacar como un ¿quién es más probable que? Y la que saca el papel responde ¿quién cree que es más probable que? Ok. ¿Listo? Arranca. ¿Quién es más probable que lleve el control de las finanzas de la pareja? Yo creo que Kate Sí, es más probable. porque soy bastante psicorrígida. Sí. De hecho, yo soy la que las llevo. ¿Quién es más probable que sea la primera en proponer un viaje costoso? Kate. O sea, es lo único en lo que yo me gasto el dinero. Ay, por favor. Vean, es en lo único en lo que Kate piensa. Si por ella fuera, todo lo que está en nuestra economía sería destinado para irnos de viaje cuando seamos viejitas. Viejitas, no. ¿Cómo así? Eso ya, ¿no? ¿Quién es más probable que ahorre mejor para el futuro? Uy, no sé, parce. Uy, no sé. Ahorré mejor para ninguna de las dos. Ah, No, las dos. las dos. Las dos. A ver, pues yo. ¿Quién es más probable que se antoje de algo caro y lo compre sin pensarlo mucho? Titi. ¿Yo? Sí. ¿Yo? ¿Qué? Sí. ¿Por qué dices eso? No, o sea, voy a dividir esto entonces. ¿Quién es más probable que se antoje de algo caro y lo compre sin pensarlo mucho? Sin pensarlo mucho, de pronto ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Pero, ¿quién es más probable que se compre algo caro? Titi toda la vida. Toda ver, la vida. Toda Vean, la vida. no es toda la vida. A ver, es bueno, que, pues, desde que tiene dinero. pues desde que tiene dinero. A ver, yo no quiero cosas caras. Las cosas caras me quieren. Mentiras, no. Miren, yo no tengo problema en usar ropa cualquiera. Mentira. Eso no es cierto. ¿Quién es más probable que se quede sin dinero antes de fin de mes? Creo que Kate. Estoy Creo que pagando Kate deudas, porque estoy pagando deudas. siento que Soy a más ella le gusta, impulsiva. sí, a ella le gusta más, como ella puede, A mí me gusta ir a de compras. sí, o sea, ese es su plan favorito, parce. Sí. Ujú. ¿Quién es más probable que gaste en algo innecesario y luego se arrepienta? No, pero este juego es solo para mí. Titi solo Kate. salió una vez. ¿Quién es más probable que busque descuentos y cupones antes de comprar algo? Yo también. Kate. Yo no soy muy buena buscando esas cosas. Yo la mayoría de las cosas que compro las consigo en descuento. Sí. ¿Quién es más probable que diga, no importa, lo pagamos y después vemos? Kate. 100%, vean. No importa, esa era su frase favorita en Colombia, y creo que acá un poco a veces, y creo que más con los viajes, es como, paguemos la muñeca y después vemos, o sea, es como, a veces, parce, en Colombia me da unos estrés, parce, otro nivel era como cuando nos fuimos para Medellín, parce. Yo armaba viajes de un día para otro. Parce, cuando nos fuimos para Medellín, no sé cómo pagamos ese viaje, parce.
Bueno, pues yo creo que ya con esto concluimos este episodio. Esperamos que algo de lo que hayamos dicho acá les haya hecho un poco de clic, les sirva, les funcione. Lo que les decía, esto no es una guía ni un paso a paso, pero de pronto un poquito nuestra experiencia les puede ayudar a pensar diferente, a tomar decisiones diferentes y de pronto, ¿por qué no a tener esta conversación incómoda con su pareja si aún no la han tenido de qué estamos haciendo con el dinero, vamos a invertir, vamos a ahorrar, bla, bla, bla? Obvio, esto es un privilegio, tener la posibilidad de poder pensar incluso solamente en ahorrar o pagar deudas es un privilegio que no todo el mundo tiene, pero pues si usted lo tiene, mire a ver qué está haciendo con el dinero. Y algo que siempre le digo a Kate es, siempre piensen en el presente, vivan en el presente porque es bien importante, pero no se olviden que hay un futuro, que ustedes tienen proyectos, sueños. Siento que es algo que nos ha funcionado, sobre todo ahora que ya hemos llegado a esta etapa un poquito más madura económicamente. Y algo como para cerrar, y es algo inteligente que si usted tiene hijos, los eduque para la vida, para ser inteligentes financieramente, para no creer que el dinero es para gastarlo, sino para invertirlo bien, para hacer negocios, para crear capital y para que un día no tengan que trabajar más, sino que el dinero trabaje para ellos. Creo que Es eso verdad. es. Eso es todo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos El próximo martes y nos vemos, sí, señores. Bye, bye. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes. Encuentra más sobre nosotras en @destintas. Mi nombre es Kate Mi nombre es Lady. y esto fue Tela para contar.